Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Mientras en todo el país los candidatos del oficialismo y de la oposición que participan en las elecciones regionales y municipales empezaron a cerrar sus actividades de campaña que culmina hoy oficialmente, comenzó el despliegue de funcionarios militares que resguardarán los más de 14.000 centros dispuestos para los comicios. El miércoles se inició la distribución del material electoral en todos los estados del país, según informó Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral. Se prohíbe el expendio y distribución de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional desde el día viernes 19 hasta el lunes 22. Restricción de circulación de vehículos de custodia y transporte de valores, suspensión de porte de armas de fuego y armas blancas en todo el territorio nacional, suspensión de trabajo con maquinarias en vías públicas, autopistas. Al menos 350.000 efectivos policiales y militares estarán desplegados para resguardar el proceso electoral y se implementarán las usuales medidas restrictivas, como la suspensión de reuniones, manifestaciones públicas o concentraciones de personas, tal y como expuso el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos. Ya debe estar cerca del 90% de la recepción del material electoral para entrar en la fase final de instalación el día viernes. En tanto, y tras haber recibido una formación de 2 días, 34 observadores de corto plazo de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea se suman desde hoy al resto de los observadores que se desplegaron en distintos puntos del país desde octubre para observar los comicios. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Con la participación de observadores internacionales y representantes de los partidos que participarán en las elecciones generales, además de miembros de la Organización de los Estados Americanos, OEA, el Consejo Nacional Electoral en Honduras realizó el primero de 2 simulacros electorales para los comicios previstos para el 28 de noviembre. El simulacro se realizó en 284 municipios de 298 a nivel nacional, y según las autoridades, se pudo detectar algunos problemas con los servidores. Kelvin Aguirre, consejero presidente del Consejo Nacional Electoral, calificó el simulacro como un éxito, afirmando que cumplió con las expectativas y el objetivo de encontrar las falencias para corregirlas antes de las elecciones generales. El día de la elección, en esta simulación, pues realizándolo con la conectividad o donde hay algún problema en alguna transmisión de dónde están todos los servidores, y si tiene algún problema el servidor, también está este call center, este centro de ayuda, para que puedan dar el apoyo y realizar los correctivos necesarios. En tanto, y según las empresas encuestadoras, el panorama electoral en Honduras muestra la preferencia electoral hacia 3 candidatos que se perfilan con las mayores posibilidades de triunfo. Ellos serían Narrias Fura, candidato del Partido Nacional, Xiomara Castro, aspirante de una alianza opositora con Salvador Narrala, y Yanni Rosenthal, que va por el Partido Liberal, que se ubica como una tercera fuerza política. Estas elecciones se realizan cuando la pandemia del COVID-19 continúa afectando al país y aún las tasas de vacunación son bajas, y en ese marco expertos como el doctor Franklin Gómez advierte que se debe de seguir una serie de recomendaciones de bioseguridad al momento de participar en los comicios. No bajar las medidas de bioseguridad, no relajarse, y más ante la eventualidad de concentraciones masivas en elecciones, la vacuna ha sido un pilar muy importante en la reducción de casos. Así que usted no se desentienda de esto, no se relaje, evite las concentraciones masivas. El Consejo Nacional Electoral tiene previsto ejecutar el segundo simulacro electoral la próxima semana. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Jornada histórica en Washington, D.C., donde los presidentes de Estados Unidos y México, junto al primer ministro de Canadá, se reunirán por primera vez en 5 años en la Cumbre de Líderes de América del Norte, una oportunidad importante para establecer objetivos económicos migratorios y discutir los diferentes desafíos a los que se enfrenta la región. El presidente Joe Biden recibirá en la Casa Blanca a sus homólogos, el mexicano Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro canadiense Justin Trudeau, y allí les espera una larga lista de asuntos a tratar, desde la lucha contra la pandemia del COVID-19 hasta la capacidad comercial de Norteamérica o retos compartidos como la creación de nuevas estrategias colaborativas para fortalecer la seguridad nacional, hacer frente al cambio climático o evitar futuras interrupciones en la cadena de suministro. Además, y según afirmó Brian Nichols, el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, la integración energética de la región será otro asunto clave en la agenda.
Yo diría que habrá una amplia discusión sobre la integración de las cadenas de suministro de América del Norte, temas laborales, asegurando que sigamos avanzando en la integración energética de América del Norte. Una cooperación eficaz entre estos gobiernos puede derivar en grandes beneficios y parte de ello dependerá del éxito de esta cumbre a tres bandas. Sin embargo, y según vaticinan algunos expertos, podrían salir a la luz ciertas diferencias que obstaculicen la fluidez de las negociaciones, y es que Canadá y México estarían preocupados por las intenciones del mandatario estadounidense en torno a la comercialización de automóviles, siendo la industria automotriz una de las más relevantes en la región. A pesar de contar con una red de comercio y producción que destaca por su magnitud a nivel mundial, Estados Unidos estaría buscando proveedores alternativos de minerales críticos para las baterías y que Canadá podría proporcionar, un asunto susceptible de generar confrontaciones. En tanto, México y Canadá abogan por una competición nivelada en la que buscan atraer a las empresas privadas para que construyan plantas de vehículos eléctricos en sus países. Y previa a esta novena edición de la cumbre regional, el presidente estadounidense mantendrá encuentros bilaterales con ambos líderes en los que se espera discutan asuntos específicos. Por ejemplo, durante su reunión bilateral con el presidente mexicano, los expertos apuntan a que debatirán el plan del presidente López Obrador para cambiar la Constitución, dando prioridad a la compañía eléctrica estatal mexicana y aprovechándose de la inversión privada, especialmente en energías renovables, una decisión que ha causado críticas entre la administración Biden y grupos empresariales estadounidenses. Ahora habrá que esperar al fin de estas conversaciones para conocer si se producirán modificaciones al respecto o si de lo contrario el presidente López Obrador continúa hacia adelante en su estrategia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Luego de encontrarse en su pico más alto de contagio, los casos de COVID-19 continúan bajando en Nicaragua por sexta semana consecutiva, según datos de las autoridades de salud, y el más reciente reporte de la autoridad sanitaria del 9 al 16 de noviembre registra 148 contagios. La semana anterior, los casos registrados alcanzaron a 178 personas y en la anterior se reportaron 277 casos. El epidemiólogo Álvaro Ramírez desconfía de los datos oficiales del gobierno, aunque admite que es un comportamiento natural que los casos disminuyan luego de transcurrir semanas de un rebrote, pero advierte que Nicaragua aún está expuesta a nuevos picos epidemiológicos del COVID-19 por su baja cobertura de inmunización. Los registros del Ministerio de Salud no son confiables, o sea, son evidentemente manipulados desde el principio, entonces los brotes van a seguir ocurriendo. Respecto a los fallecimientos, el Ministerio de Salud continúa reportando una por semana, la misma cifra reportada desde hace un año, aunque los obituarios en las redes sociales muestran una realidad diferente. En tanto, la jornada de vacunación avanza de forma acelerada en los centros de salud del país y la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo a medios oficiales que las personas que hace unos meses completaron su esquema de vacunación contra el COVID-19 con la vacuna Covishield recibirán a partir de esta semana una tercera dosis como refuerzo y que en total más de la mitad de la población nicaragüense ha sido inoculada. Que estamos alcanzando el 52% de la población total de 2 años a más vacunado, gracias a Dios. En Managua, la ciudad con más habitantes del país, está concentrada la mayor cantidad de vacunas, luego siguen las cabeceras municipales, pero todavía no hay una estrategia para los habitantes de las zonas rurales que demandan la inmunización y los expertos advierten que sin jornadas en el campo, Nicaragua no alcanzará sus metas de inmunización. En tanto, la Organización Panamericana de la Salud confirmó que en Nicaragua circulan las 4 variantes de preocupación del COVID-19. La nación centroamericana era la única en la región que aún no reportaba al organismo la circulación de las variantes Gamma, Beta, Alfa y Delta. Daliana Ucaña, Voz de América, Nicaragua. El refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para los estadounidenses que ahora se administra a personas mayores de 65 años o aquellos que tienen un sistema inmunológico débil por precondiciones de salud podría ampliarse para todos a partir de los 18 años de edad. La semana pasada, Pfizer pidió a los reguladores estadounidenses que permitan que las dosis de refuerzo de su vacuna contra el COVID-19 sean administradas a cualquier persona mayor de
de 18 años. Se tiene previsto que la FDA apruebe la solicitud de Pfizer antes de que el Comité Asesor sobre Práctica de Inmunización discuta sobre si hay suficientes pruebas de que las dosis de refuerzo son necesarias para todos los adultos en su reunión del viernes. El último paso, la recomendación oficial de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, podría producirse poco después de la reunión. La doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades, destacó que luego de este primer paso están listos para continuar el proceso. La FDA está revisando activamente los datos y estamos en estrecho contacto con ellos. Tan pronto como la FDA revise esos datos y proporcione una autorización, en los CDC actuaremos con rapidez. Revisaremos los datos epidemiológicos, los datos de efectividad y los datos de seguridad y proporcionaremos nuestras recomendaciones tan pronto como podamos, dijo. Algunas ciudades y estados en el país ya permiten que todos los adultos reciban la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Pfizer, pero aún no es una política oficial federal. Durante la última semana, California, Nuevo México, Arkansas, Virginia Occidental y Colorado ampliaron la elegibilidad para incluir a todos los adultos. La ciudad de Nueva York adoptó una medida similar. En tanto, el principal epidemiólogo del país, el doctor Anthony Fauci, enfatizó en que la dosis de refuerzo es un elemento importante para mantener a los estadounidenses lejos de los hospitales. Por lo tanto, hay una muy buena razón para proteger de manera óptima a las personas más jóvenes, además de enfatizar obviamente la gran importancia de asegurarse de que las personas más vulnerables, es decir, los ancianos y las personas con afecciones subyacentes, no solo se vacunen, sino que también reciban su refuerzo. Aunque las 3 vacunas utilizadas en Estados Unidos siguen ofreciendo una fuerte protección contra los síntomas graves del COVID-19 y la muerte, la efectividad de la vacuna ante una infección leve puede disminuir con el paso del tiempo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. El presidente Guillermo Lasso trabaja con todas las secretarías del Estado para lograr el trámite de una ley de seguridad y tomar acciones conjuntas para brindar una respuesta integral a la seguridad ciudadana. Los jueces ya han empezado a responder. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, pide cambios ya. Es indispensable eliminar el llamado pool de jueces y constituir tribunales fijos o permanentes. La Asamblea Nacional aprobó el informe de 600 páginas con 131 votos que realizó la Comisión de Soberanía sobre la crisis carcelaria. Horas antes, el presidente de la Comisión, Ramiro Narváez, había denunciado supuestos chantajes que miembros del partido correísta UNES habrían querido ejecutar. Hay sectores que están interesados en que se omitan algunos temas, tanto del pasado como del presente, y eso no es adecuado. De otro lado, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, señala que ya han ingresado 500 policías y 500 efectivos del Ejército al interior de la penitenciaría del Litoral y poco a poco están tomando el control de los pabellones. Fausto Cobo, director encargado de este organismo, pide cambios urgentes en la ley, pues se prohíbe el uso de armas por parte de los uniformados dentro de estas instalaciones. Un cambio que deben hacer en las leyes. ¿Cómo es posible que no se pueda utilizar armas dentro de los pabellones? Se conoció información sobre órdenes que estarían dando las bandas criminales a los internos para que continúen provocando el caos dentro de los centros de detención y sobre la ejecución selectiva de personas en las calles, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció una visita del 1 al 3 de diciembre para conocer el estado de los privados de libertad. Cabe señalar que en la penitenciaría del Litoral opera más de 20 bandas delictivas que tienen relación con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. La Organización de las Naciones Unidas, a través de su Oficina contra las Drogas y el Delito, anunció el lanzamiento de un nuevo proyecto que servirá como instrumento en la lucha contra el tráfico ilegal de migrantes desde diferentes países del mundo hacia Estados Unidos y Canadá. La iniciativa, que durará 2 años y asistirá a más de una docena de países, llevará el nombre de StarSome y buscará la prevención e investigación de este flagelo, enfocándose en las bandas criminales que operan en territorios conocidos para esta práctica, como lo son la famosa ruta que incluye varios continentes y que se inicia en Asia para luego pasar por África Occidental, América Latina y el Caribe y alcanzar Norteamérica, llegando a México, un camino por el que miles de migrantes son transportados en condiciones infrahumanas.
James K. Hill, embajador de Canadá en Costa Rica, Honduras y Nicaragua, dijo a través de un comunicado del organismo especializado de la ONU que este proyecto es muy importante y se refirió textualmente. El gobierno de Canadá se enorgullece de trabajar diligentemente junto a los organismos nacionales encargados del cumplimiento de la ley y algunos asociados, como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para combatir las organizaciones criminales internacionales que buscan aprovecharse de mujeres, hombres y niños y de las personas más vulnerables quienes se encuentran en situaciones desesperadas. Además, el funcionario resaltó la importancia de no criminalizar a los migrantes, destacando la trascendencia de estos planes como una forma de respetar y proteger a estas personas. STARSOM está dirigido por expertos de la ONU en justicia penal y en la prevención de este tipo de delitos, pero además contará con el apoyo del Programa de Construcción de Capacidades contra el Crimen de Canadá y será liderado por Panagotis Papadimitriou, quien resaltó la gravedad del delito del tráfico de personas, reiterando que esta práctica se caracteriza por tener una alta demanda y un bajo riesgo de detención para los delincuentes. Papadimitriou también destacó que este tipo de organizaciones criminales se aprovechan de la desesperación y la necesidad que viven muchas personas por la falta de oportunidades en sus países de origen. Uno de los problemas que se busca atacar con la iniciativa STARSOM es conocer la forma en la que operan estas bandas criminales y proporcionar herramientas a las autoridades competentes para investigar y judicializar eficazmente a los delincuentes y al mismo tiempo brindar a los migrantes un trato justo, humano e inclusivo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. La Organización Mundial de la Salud dice que Europa es, una vez más, el epicentro de la pandemia del COVID-19 y la última ola de infecciones podría hacer retroceder las economías europeas que hasta hace poco mostraban señales de recuperación. Hace apenas unas semanas, el crecimiento trimestral en la zona euro fue mayor que el de Estados Unidos y China en los 3 meses hasta septiembre, pero esa positividad ha sido opacada por una sensación de temor que se cierne sobre las economías de Europa con el aumento de casos del COVID-19. Alemania, Austria, los Países Bajos, Bulgaria y Rumanía se encuentran entre los estados que volverán a imponer medidas de cierre que, según Robert Halverd, analista del Banco Bader de Alemania, podrían no tener un impacto tan fuerte como al comienzo de la pandemia. No sabemos cómo será el futuro. La tasa de infección ciertamente no es buena, pero los mercados de valores dicen que no empeorará tanto como en el pasado, como con los bloqueos masivos donde la economía casi se paralizó y se generó una enorme deuda. La Unión Europea desarrolló un paquete de rescate por el COVID-19 sin precedentes por un valor de $819 mil millones para enfrentar la pandemia. Pero los problemas de la cadena de suministro global y los altos precios de la energía están golpeando a las economías europeas. La inflación está reduciendo el poder adquisitivo y ejerciendo presión sobre los bancos centrales para que aumenten las tasas de interés. Con la llegada del invierno, Europa espera que las vacunas eviten otra recesión provocada por el COVID-19, en especial ahora que se acercan las fiestas de fin de año. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del proceso electoral que se realizó en Nicaragua, desarrollado en medio de grandes cuestionamientos, abstencionismo y un ataque contra la oposición, que según afirman los analistas, determinan que sean elecciones sin parámetros de respeto a la democracia y las libertades. Nuestra corresponsal en Nicaragua, Daliana Ocaña, pone el tema en contexto con Óscar René Vargas, sociólogo, analista político y cofundador del Frente Sandinista, quien desde el exilio en Costa Rica observó el proceso electoral. Para comenzar, unas elecciones significa que haya candidatos opositores con la misma posibilidad que el candidato oficial. Aquí no hubo candidatos opositores porque todos están encarcelados. Por lo tanto, desde el punto de vista del derecho internacional, no hubo una elección, lo que hubo fue una farsa electoral. ¿Qué lectura le da usted a este nivel de abstencionismo que están reportando organismos independientes? Bueno, mira, hay 3 factores que indican que la abstención es alrededor del 70% o más. Primer factor es que no hubo campaña electoral. Es decir, nadie se movilizó, ni los partidos comparsas movilizaron a nadie, ni el mismo partido de gobierno. Es decir, que había una apatía desde el punto de vista de la movilización social.
en relación a las elecciones. Ese es el primer factor. Segundo factor es la encuesta del CIR Gallup, que indica que más del 70% de la población no iba a votar según la encuesta de una encuestadora que ha realizado 100 encuestas en Nicaragua desde 1990 a la fecha. Es decir, y que goza de mucha credibilidad en la población. El tercer elemento, el tercer factor es que ¿quiénes podían votar? Bueno, esa encuesta señala que solamente pensaban votar a favor del candidato Ortega el 19%. Esto significa de que imaginémonos que la encuesta, como tiene un margen de error de 2-3%, que la encuesta se equivocó y que realmente la población iba a votar el 25% de la población o el 30% para ser magnánime. Eso significa que el 70% de la población se abstuvo. ¿Cómo podemos corroborar esos datos de las encuestas? Se pueden corroborar con lo que se vio ayer a través de las redes sociales. Don Oscar, ¿cuáles son los retos para el presidente Ortega o cuál es el panorama que usted ve internacional durante los próximos 5 años para Nicaragua con una reelección del presidente que no es reconocida por muchos organismos internacionales? Yo creo que más bien no hay que esperar 5 años. Es decir, ¿cuál es el reto de Ortega de aquí? Sería de dos maneras. De aquí, es decir, de noviembre del 2021 a enero del 2022 y después durante todo el año 2022, ¿cuáles son los retos? Los retos de ahora hasta el 2022, hasta enero del 2022, el reto es que Ortega pueda organizar un diálogo con los diferentes poderes fácticos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que Ortega necesita legitimarse, tanto a nivel nacional como internacional. Y el reto es que si el gran capital va a asistir o no, y si va a ir unificado o va a ir fraccionado. Ese es el primer reto de Ortega. El segundo reto a nivel internacional va a ser cómo capear este mayor aislamiento que Ortega va a tener a partir de ahora. Una repercusión va a tener este error político que cometió Ortega de hacer una farsa electoral, será el mayor aislamiento y posibles mayores sanciones hacia su gobierno. Ese es el segundo reto, es decir, cuál va a ser la reacción de la comunidad internacional. El tercer reto, de aquí a enero 2022, es el tema económico. Era el analista político nicaragüense Oscar René Vargas, exponiendo su criterio frente a las elecciones generales en Nicaragua, que se realizaron con la completa ausencia de la oposición reconocida en el país centroamericano. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.